English ID 2, Unit 2, Lesson 2.1. Where do you get your news from? En esta unidad, en esta lección, vamos a ver vocabularios referentes a medios de comunicación. Vamos a ir entonces con la primera lección. Vocabulary in, on, más new media. Entonces, lo que vamos a hacer es parear estas frases con las fotos que tenemos de la A hasta la G y nos hace una pregunta: ¿cuántas pantallas podemos verlo en ellas? Recordemos que vamos a utilizar las preposiciones in y on de la siguiente forma. On vamos a usar con dispositivos que son electrónicos o digitales o noticias digitales, y in vamos a utilizar con todos los medios que son tradicionales, especialmente aquellos que tengan papel. Ejemplos: in a newspaper, en un periódico; in the headlines, en los encabezados; on a news website, en un sitio web; on a smartphone, en un teléfono inteligente; on a social media site, en un sitio de social media o redes sociales o medios sociales; on the radio, en la radio; on TV, en la tele. Por ejemplo, in a newspaper, vamos a ver con cuál vamos a parear. In a newspaper vamos a parear entonces con la letra F. F entonces sería acá. Vamos a la siguiente actividad. Ahora sí vamos a escuchar un audio y escuchar las respuestas a la pregunta que fue acá. La pregunta fue: how many screens can you see in them? Y how do you usually get your news? Entonces se va a poder parear. Y aquí vamos a parear las fotos de acuerdo al orden que requiere aquí en los espacios en blanco y que escuchamos en el audio. Vamos a escuchar entonces el audio. Audio 2.1. So, use for news online. Media, and then late at night. I don't have you. So, we asked 7 listeners the question, how do you usually get your news? Here's what they said. I still read the newspaper every day. I can't read from a computer screen. I like to hold the paper in my hand and turn the pages. I get all my news on Twitter and Facebook, so social media, I guess. When there's anything big happening, I hear about it there. I don't need to go and find out. It's right there, and I can follow it easily. That's a good question. I guess I usually watch the news on TV. I always watch in the morning when I'm getting ready for work, and then late at night. I don't have to waste time reading. I can just listen and watch. On the radio. I listen to it all day.
I wake up to the radio, listen to the news in bed, and then in the car. I love it because you can listen to the news when you drive to work or even when you're jogging. I work from home. I'm a web designer, so I'm online all day long, and I have my favorite websites that I use for news. I never watch TV, but I watch a lot of TV online. I'm lucky. I have a brand new smartphone, so that's where I get my news. I have a few news apps, and I check them when I'm commuting to work. It's great for the train. And there's no trash from the newspaper. I don't really read the news. I just see what's in the headlines of my coworkers' newspaper, so I don't need to buy one of my own. Bueno, acá pusimos, por ejemplo, dos. Pusimos el 1, el F, y el 6, por ejemplo, pusimos el E. Entonces les dejo 2, 3, 4 y 5 que puedan hacer. Vamos a ver ahora la siguiente actividad. Antes de pasar a la siguiente actividad, vamos a leer este apartado de Common Mistakes, de errores comunes. Es un error común escribir simplemente "That's an important news", es una noticia importante, sería la traducción. Sin embargo, en inglés no está correcta. En inglés podemos agregar piece of news. Y por supuesto hay que agregarle la S para que la palabra news esté completa, o sea, la palabra noticia esté completa. That's an important piece of news. El siguiente, you waste time reading. Tú pierdes tiempo leyendo. Sería una traducción correcta. Sin embargo, recordemos que perder también se dice lose. Pero en este caso, nosotros estamos hablando de perder tiempo. Entonces vamos a hablar de desperdiciar tiempo. Y desperdiciar tiempo sería waste time. ¿Por qué lose no usamos acá? Porque lose se refiere a el verbo perder en cuanto a competencia. En la siguiente oración, the news is really interesting today. La noticia o las noticias están realmente interesantes hoy o está realmente interesante hoy. ¿Por qué usamos singular y no plural? Ya que news tiene una S que puede ser plural, puede ser singular, porque news, o sea, noticias, es un sustantivo abstracto y es un sustantivo incontable, o sea que no se puede contar. Entonces, por lo tanto, vamos a usar singular con el mismo. En el siguiente ejercicio refiere a escuchar nuevamente el audio y leer aquí lo que tenemos, que son frases. En realidad son no frases, sino las razones de cada persona por la cual no están leyendo o si están viendo las noticias por diferentes medios. Por ejemplo, en el primero dice, thinks reading is a waste of time. Piensa que leer es una pérdida de tiempo. Esta había dicho el número 7 o era el número 5. 5 o 7. Uno de esos dos. Para poder otra vez corregir, entonces escucha el audio. El siguiente, it doesn't cause pollution. No causa polución. It's easy, es fácil. Doesn't like reading on screens. No le gusta leer en las pantallas. Este dijo, por ejemplo, el usuario número 1. Is on the internet all the time. Está en el internet todo el tiempo. Can get the news and exercise at the same time. Puede
ver o puede leer, puede escuchar las noticias mientras hace ejercicio. Doesn't usually buy a newspaper. Usualmente esta persona no compra un periódico, entonces hay que volver a escuchar el audio para poder marcar las respuestas. Ahora tenemos trabajo en grupo para hacer en la plataforma Make It Personal. Es preguntar la misma temática que tenemos acá y contestar, por ejemplo, I'm like the man in one. Yo soy igual que el hombre en uno. But I just read the headlines in the paper until I see something interesting. Pero solamente leo los encabezados en el periódico hasta encuentrar algo interesante. I don't read the news. It's always so depressing, but I always read the gossip pages. Yo no leo las noticias. Me parecen muy deprimentes. Siempre son deprimentes, pero siempre leo la parte de chisme. Entonces, van a estar escribiendo esto en la plataforma, cómo leen ustedes sus noticias, si leen o no, y qué utilizan para leer. Vamos ahora a la siguiente actividad, que es listening. Escucharemos de nuevo un audio y vamos a parear las nuevas historias del 1 al 7 con los géneros. Acá tenemos los géneros: entertainment, celebrity gossip, entretenimiento o chismes de celebridades; local news, noticias locales; national news, noticias nacionales; sports, deportes; traffic, que generalmente se refiere al tráfico; weather, clima; world news, noticias del mundo o mundiales. Audio 2.2. 1. And today will be sunny, with temperatures reaching 25 degrees in some areas. Tonight we can expect some rain, and it will start off cloudy in the morning and stay that way for most of the day. 2. This week's box office hit is Miracle Men, starring Ben Gardner. It has just been announced that Gardner will be in a new movie with Michelle Warren, coming out in the fall. 3. The latest news that we have is that all the main highways into the city are fairly clear, but there is heavy congestion in the downtown area, and you are recommended to stay away, if possible. 4. In baseball news, the Cardinals have reached the World Series, where they will face Texas. The Cardinals beat Arizona 5-2 tonight. 5. The World Summit on Climate Change has come to an end after 8 days, and once again, with no real agreement reached between the world leaders from over 50 nations. 6. All over the country today, there were protests about the rising price of food. The government is considering lowering taxes on fruit and vegetables. 7. When a local news team went to visit grandmother Maria Braun to ask questions about her daughter, they got more than they expected. Maria chased the reporters with a baseball bat and threatened to call the police. The reporters got no answers to their questions about her daughter, who is suspected of hacking into local government computers. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, ya marcamos el 1 y el 5. El 1 habla sobre el clima, weather. El 5 habla sobre noticias del mundo, world news. La siguiente actividad también tiene que ver con el audio que escuchamos recién. Entonces hay que volver a escuchar para poder realizar.
Aquí tenemos que encerrar en círculo o subrayar, como les parezca mejor, el detalle correcto en cada historia. Por ejemplo, el 1 dice, it will be sunny o cloudy tomorrow. It will be sunny tomorrow. It will be cloudy tomorrow. Vamos a escuchar cuál puede ser. Audio 2.2. 1. And today will be sunny, with temperatures reaching 25 degrees in some areas. Tonight we can expect some rain, and it will start off cloudy in the morning and stay that way for most of the day. 2. This week's box office hit is Miracle Men. Muy bien, se entiende entonces esta partecita en que nosotros vamos a volver a escuchar el audio para subrayar las respuestas correctas en cada oración. En el primero, como por ejemplo ya hicimos, era cloudy. Entonces presten atención a cada oración. Nuevamente en grupo tenemos 2 actividades. La primera es escribir 7 oraciones por diferentes tipos de noticias. Puede ser real o inventado. Y cada uno tiene que identificar el género y si es real. Por ejemplo, dice acá, Aka walked onto the beach during the Russia-Spain volleyball match yesterday. Okay, that's a sports story and isn't real. Un gato caminó en la playa durante el juego de voleibol entre Rusia y España ayer. Bueno, esa noticia pertenece a deportes y no es real. La siguiente actividad grupal es completar esta encuesta. ¿Quién lee más? Por ejemplo, what was the most important news story this week and last week? ¿Cuál fue la noticia más importante que leíste esta semana y la semana pasada? Where do you usually get your news? Usualmente, ¿de dónde obtenés tus noticias? De dónde obtenés se entiende por dónde escuchás tus noticias, dónde lees tus noticias, en dónde ves tus noticias. How often do you read different types of news? ¿Con qué frecuencia lees los diferentes tipos de noticias? What kind of news are you most or least interested in? ¿En qué tipo de noticias estás más o menos interesado? What other things do you like to read? ¿Qué otras cosas te gusta leer? When, where, and how often do you read? ¿Cuándo, dónde y cómo usualmente lees? Acá tenemos ejemplo de cómo responder. For me, it was when Mexico beat the USA at soccer 3-2-1. Para mí es cuando México le venció a los Estados Unidos en soccer 3-1, en fútbol 3-1. It was a great game, but I think the president's visit to China was a more important story. Fue un gran juego, pero yo creo que cuando el presidente de China fue a visitar fue una historia más importante. Bueno, las actividades grupales, como ustedes saben, pueden realizarlas en la plataforma. Pueden realizarlas en la plataforma. En la sección de novedades, donde tenemos nuestra sección para comentar.